Estamos de regreso en América Noticias junto a Panorama al Día con Camilo Egaña. Raudiel Peña, bienvenido a De Regreso con Camilo. Camilo Egaña le saluda desde Miami. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Camilo. Muchas gracias por la invitación. Estoy bien y es un placer estar contigo en la tarde de hoy. Oye, Cubalex documentó en enero, que es el informe más actualizado que tengo yo sobre mi mesa de trabajo, y me imagino que ya estará listo pronto el de febrero, casi 250 eventos represivos en Cuba, con 179 personas afectadas, 51 mujeres, 128 hombres que fueron víctimas de al menos un evento represivo. Todo parece indicar, Raudiel, que si algo está bien engrasadito y no está en crisis en Cuba, es la maquinaria represiva. Absolutamente. Si algo sigue funcionando como una maquinaria de reloj suizo en Cuba, es el aparato represivo. Los cortes en el suministro de combustible, los problemas que tiene el país con el acceso a combustibles y, bueno, el resto de la situación de crisis que seguramente conoce la audiencia, pues no ha detenido a la maquinaria represiva en Cuba. Me llamaba la atención que enseguida que se suscitó esa sentada, esa protesta pacífica en las escaleras de la UH, de la colina universitaria, de la Universidad de La Habana, enseguida la seguridad del Estado, pues en la calle colindante desplegó una especie de puesto de mando para controlar lo que estaba pasando, y enseguida las autoridades de la Universidad de La Habana prometieron contactos semanales tras esta sentada estudiantil. ¿Saben ustedes si han reprimido a esos muchachos, si les han llamado para interrogarlos o sofocarlos un poco? Bueno, hasta el momento no tenemos confirmación de eso. No sabemos si los han interrogado. Es posible que sí, pero no lo puedo confirmar oficialmente. Lo que sí sabemos, porque además varios medios de prensa le han dado cobertura en la mañana de hoy, es que tenían planificado verse en un parque en el Vedado, está ubicado en H21, y automáticamente la seguridad del Estado y otros factores, como se le conoce en Cuba, organizaron una especie de evento social, digamos, incluso con la participación de niños para evitar que estos estudiantes se concentraran en el parque. De cualquier forma, aunque no tenemos la confirmación de que hayan sido interrogados por la seguridad del Estado, que los hayan acosado de alguna forma, no descartamos que eso ocurra en los próximos días, porque en otras situaciones similares eso ha constituido un patrón de conducta de los órganos represivos cubanos. Unos días más adelante que ocurren estas protestas, pues digamos que a las personas que tienen cierta capacidad de liderazgo dentro de estos grupos, pues son citados, interrogados, amenazados de diferentes formas. Estamos hablando de una protesta que, si bien fue pacífica, hay que decir que sigue siendo inusual. Este tipo de protesta en los medios estudiantiles sobre todo sigue siendo inusual. Los cacerolazos en los barrios no, porque las mujeres ya están hartas, y cuando uno tiene que garantizarle un plato de comida a su hijo, a su nieto, mira, en fin, uno se desborda, pero entre los estudiantes esto sigue siendo inusual. Ahora, yo recuerdo, estoy hablando de hace 30 años, que cuando yo estudié en la universidad, quien sacaba una uña se la cortaban, porque la universidad era para los revolucionarios, sobre todo la Facultad de Artes y Letras, que era mi facultad. Era imposible una situación como esta. También me imagino que esto de alguna manera ejemplifica el estado de hartazgo nacional que tienen los cubanos. La gente en Cuba, por primera vez en muchos años, dejó de transitar de manera ciega por los vericuetos de la justicia revolucionaria, pongan ustedes las comillas. Raudiel Peña, abogado de Cubalex, leo que han aumentado los actos de hostigamiento a opositores tras la captura de Nicolás Maduro. Es que el régimen tiene miedo, no se explica de otra manera, ¿no? Totalmente. Es algo que hemos monitoreado y que también que se inserta dentro de esta especie de paranoia colectiva que tiene el régimen, de que cada fin de semana hay 2, 3 días nacionales de la defensa. Y dentro de esos días nacionales de la defensa, y bueno, también cuando no son días nacionales de la defensa, lo que monitoreamos es justamente eso, un aumento del acoso, de la vigilancia, del hostigamiento a opositores políticos, a periodistas independientes, a movimiento de las damas de blanco, a activistas por los derechos humanos, en todo el territorio nacional. O sea, es algo que no ocurre solamente en La Habana, ocurre en todo el territorio nacional, con patrones de conducta que son patrones de comportamiento que son típicos de las autoridades cubanas.
dispositivos de vigilancia fuera de las casas de estas personas, prohibiciones de salir de su domicilio, hostigamiento mediante las redes sociales, vigilancia, detenciones arbitrarias, en fin, toda esta panoplia de mecanismos represivos que tienen. Por primera vez en muchos años en Cuba se está dando un hecho que no es inédito, pero la envergadura que ha cobrado en los últimos años para mí es altamente significativo, y es que muchos chicos jóvenes se niegan a enrolarse en el servicio militar obligatorio. Y se han registrado incluso casos de suicidios que obviamente la prensa oficialista ha tapado en las unidades militares. ¿Qué está pasando con estos chicos que dicen no voy al servicio militar, no voy? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, con el tema del servicio militar, bueno, lo primero es considerar que en Cuba esto, desgraciadamente, es parte de los deberes constitucionales y legales que están impuestos a las personas. Pero lo que sí hemos notado, como tú señalabas, es un aumento de la negativa a asistir al servicio militar, no solo de los chicos, sino también de los familiares, que son los primeros que reaccionan de alguna forma a decir mi hijo no va a ir al servicio militar o mi hijo no va a cumplir las obligaciones del servicio militar fuera de la provincia en la que viven. Y lo que hemos notado con eso es que las personas incluso se oponen al cumplimiento del servicio militar sabiendo que no presentarse es un delito y que además no presentarse al llamado del servicio militar también puede recibir multas de unos cuantos miles de pesos que para la audiencia creo que es bueno que sepan que hoy en Cuba es una suma de dinero considerable. A pesar de eso, hemos visto un aumento de las personas a negarse a enviar a sus hijos al servicio militar y de los chicos que dicen, pues no vamos a asistir a la convocatoria. En muchos casos terminan asistiendo, pero lo tienen que hacer básicamente sobre la base de la coacción y de la presión del Estado, que los amenaza con la prisión o con multas cuantiosas. Rodiel Peña, abogado de Cubalex, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Un placer haber estado contigo en la tarde de hoy y saludos a ti, a todo el equipo y a la audiencia. Información confiable y al momento, de lunes a viernes a las 7 y a las 10 de la noche, aquí en América Noticias.